Entonces continúa TV Morfosis Cuba 2025, 75 años de la televisión cubana, una apuesta al futuro. Damos paso, como ya dije, al último panel, pantallas conectadas, la televisión que se transforma. Y vamos a ver el perfil del moderador, en este caso la moderadora, porque el moderador inicial de este panel era Reinaldo Taladrí, pero hoy se encuentra enfermo. Entonces accedió la profesora a ser la moderadora del panel, gesto además que le agradecemos muchísimo. Maribel Acosta. Maribel Acosta Damas, periodista y realizadora audiovisual, doctora en Ciencias de la Comunicación Social y máster en Bibliotecología y Ciencias de la Información, presidenta de la Comisión Nacional de Carrera de Periodismo en Cuba y coordinadora de la línea de investigación Arte, Cultura y Diálogos Infocomunicativos. Tiene publicados numerosos reportajes de investigación dedicados al accidente nuclear de Chernobyl y el programa humanitario cubano en favor de los niños y niñas víctimas de la catástrofe. Produjo la investigación sobre el tema para la obra de arte de archivo Documentos extraviados, Niños de Chernobyl en Cuba, de la artista peruana Sonia Kunlifet, de gran repercusión internacional, año 2016, 2017, 2019 y 2020. Dirigió el documental Sacha, un niño de Chernobyl, de 2020. Tiene publicados artículos científicos y libros dedicados a la temática audiovisual y a las cruces interdisciplinares entre arte, memoria y comunicación, con énfasis en la transversalidad de género, identidades, alteridades e inclusión. Colaborador en medios cubanos e internacionales, ponente de eventos científicos en universidades de Cuba y el extranjero. Profesora invitada a distintas universidades latinoamericanas y europeas. Bueno, ahora vamos al perfil de los panelistas. Natalia Montealegre Triana. Especialista en televisión expandida y transmedia en la Pontificia Universidad Javeriana, comunicadora social y periodista de la Universidad Católica de Pereira, ganadora de 2 premios India Catalina a Mejor Producción de Inclusión Social y Mejor Diseño Sonoro de No Ficción con Vibrar, el arte de sentir. Premio a Mejor Película Colombiana en el Festival de Cine Verde y mención meritoria de trabajo de grado con su documental Barbas Bremen y Premio Orlando Sierra con Miradas de Resistencia. Con experiencia como directora y programadora de televisión, actualmente coordinadora del área de programación de Canal 13 Colombia, líder de control de calidad, emisión, closed caption y archivo audiovisual, fundadora de la Videoteca Canal 13 y con experiencia en trabajo de comunicación para el desarrollo. Juan Pablo Astudillo. Publicista, experto en mercadotecnia, comunicaciones de marketing y marketing digital. Tiene más de 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el contenido y la publicidad. Ha liderado campañas para grandes marcas en Colombia y en la región, tales como Miniso, Amazon Prime Video, Adidas, Pony Malta, entre otras. También ha encabezado proyectos de contenidos enfocados hacia el deporte. Actualmente es director ejecutivo de agencia Diptongo Media Group, agencia con sedes en Bogotá, Medellín, Miami y Nueva York, reconocida por su enfoque integral en publicidad, producción y postproducción. Carlos Alberto González García. Doctor en Ciencias de la Comunicación Social, máster en Comunicación, profesor titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y del Centro de Estudios de la Radio y la Televisión. Ha impartido docencia en varios países como México, Colombia, Ecuador y Bolivia. Periodista, realizador, conductor de espacios de noticias, guionista y asesor de programas, con 40 años de labor ininterrumpida en la televisión cubana. Posee una amplia experiencia en la cobertura de eventos deportivos internacionales, entre ellos 6 Juegos Olímpicos y 7 Juegos Panamericanos. Realizador de más de una decena de documentales, premiado en concursos periodísticos nacionales e internacionales, autor de un libro sobre la historia de la programación deportiva en la televisión cubana entre 1950 y 1960. Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de la Unión de Periodistas de Cuba. Premio Roberto Agudo por la obra de la vida del sistema ramal de la UPEC en la televisión cubana. Presidente de la Cátedra de Periodismo Deportivo del Instituto Internacional José Martí y director del posgrado de Periodismo Deportivo que se realiza allí anualmente. Con ustedes, pantallas conectadas, la televisión que se transforma.
Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, a este panel le ha tocado poner punto final a estas dos intensas e interesantes jornadas. Y creo que por ahí queremos ir, un poco sin ánimo de resumir, ni mucho menos, sí, pero sí con el ánimo de intentar que estas jornadas nos lleven a alguna parte, tanto desde el punto de vista conceptual como incluso de probables propuestas o acciones. Y por eso vamos a empezar con una pregunta. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y le doy la palabra a mi colega Carlos Alberto González, colega desde el aula de la universidad. Bueno, muchas gracias, Maribel. Gracias por invitarme a este panel y bueno, qué honor poder compartir con mis jóvenes colegas de Colombia. Bueno, está bien que empiece yo, que yo soy de la televisión analógica que he tenido que ir transitando obligatoriamente. Claro, esa es la idea, darle un orden cronológico a esto. Entonces yo creo que me parece bien, sin quererlo, en todas las ponencias que hemos ido viendo, al final hemos hablado del tema que nos ocupa. Porque la historia de la televisión como medio de comunicación desde que surgió, desde la etapa primigenia de la llamada paleotelevisión, después cuando pasó a una llamada neotelevisión, otros le llaman de otra forma, pero bueno, más o menos en mediados de los 80, después la llamada hipertelevisión, y hoy algunos hablan de la posttelevisión. Pero siempre cuando analizamos, la tecnología es la que ha marcado los cambios. Pero hasta este momento, o hasta las últimas décadas, la televisión siempre era la vedette. O sea, competían entre las televisoras. Ahora la televisión tiene que moverse en un contexto comunicativo donde no solamente es la única empresa que produce productos audiovisuales, valga la repetición. Entonces, yo creo que hay momentos de la tecnología que marcaron la aparición de Internet y, por supuesto, la expansión acelerada en los últimos años. Pero más importante que todo fue cuando los teléfonos inteligentes se convirtieron en un dispositivo de uso común para cualquier ciudadano, que se convirtieron en creadores de contenido, con la misma capacidad que tenía antes la intocable televisión, las intocables cadenas televisivas. Y eso hizo que ya entonces muchas generaciones, sobre todo las más jóvenes, cambiaran sus gustos culturales y su manera de ver, de acercarse al audiovisual dentro de su vida cotidiana. Por lo tanto, eso es lo que nos explica que cambió desde hace un tiempo para acá. ¿Y qué ha tenido que hacer la televisión? Bueno, no es una opción, conectar pantalla no es una opción, es la opción. Si no, no es posible. Porque tienes que competir, no es competir cadenas con otras, empresas con otras, no, competir la empresa televisiva con otra manera de socializar contenidos que no puedes dominar tú solamente como podía pasar antes. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que entendamos que es una etapa diferente de la historia donde la televisión se ha visto obligada, sobre todo las televisoras públicas, que tenemos una responsabilidad social en cada uno de los contextos, porque imagínense que la televisión hipotéticamente pudiera desaparecer. Hay funciones que la historia le asignó a la televisión pública que se perderían, porque la que tiene la responsabilidad a niveles sociales de difundir cultura entendida en su concepto más amplio, no solamente el arte. Yo soy un hombre de deporte y yo siempre digo, el deporte es parte importante de la cultura de un país, como lo es, digamos, los juegos, o sea, los bailes populares, la gastronomía, la arquitectura, en fin. A veces decimos cultura, bueno, el arte, las diferentes manifestaciones. Y eso le toca a la televisión pública. Y cómo entonces tú decías, ¿qué hacer? Bueno, llegamos a un momento en que hay que repensarnos. Yo creo que, alguien lo dijo aquí en un panel hace unos días, tenemos que repensarnos. Y yo creo que aunque cada contexto tiene sus particularidades, tengo la experiencia del contexto cubano, esas estrategias de búsqueda hacia las pantallas que confluyen no ha sido homogénea. Y en algunos lugares se ha quedado un poco retrasada. Sigue mucha mentalidad de que la televisión, la pantalla abierta tradicional, es la única y no pensamos que necesitamos la complementariedad con el resto de las posibilidades que tenemos de socializar contenidos. Cuando estudiamos más o menos la historia más reciente, en algún momento empezaron entonces las cadenas a hacer sus primeros websites, los sitios web, donde anunciaban la programación, o sea, era como una especie de apoyo a la pantalla abierta. Después ya empezó la posibilidad de hacer contenidos propios para otras plataformas dentro de la propia televisión. Y con el desarrollo de las redes sociales, un nuevo reto. Las redes como confluencia de la pantalla abierta, pero es la manera más directa de que puedas
interactuar con esos públicos que antes tenían que hacer encuestas recuerdo los estudios que uno leía, de que iban a las casa a casa en la década de los 60 del siglo pasado. Sí, la televisión cubana pues tuvo una larga práctica. Una larga práctica de ese tipo y se tomaba como paradigma por la experiencia que tenemos. Bueno, estamos celebrando 75 años. Y ya eso lo tienes ahí en el contacto directo con la persona que está del lado de allá. Creo que si la televisión actual no toma, y en el contexto cubano creo que es válido, nosotros, desde mi modesta opinión, las estrategias hacia esa realidad que ya está imponiendo no han sido homogéneas, no por gusto ni por capricho de nadie, sino porque tiene que haber un cambio de mentalidad, pero también tiene que haber un cambio desde el punto de vista de todas las cuestiones que confluyen con esa estrategia que modera nuevas formas de producir y de socializar contenidos. Y tiene que haber ahí problemas de tecnología, o sea, tiene que haber problemas de cambio de las estructuras organizativas. Siempre me gusta recordar que no solamente fue para la televisión, pero para todos los medios, aquella teoría de la sociología de la producción comunicativa que hablaba que los medios de comunicación como que se asemejan, trabajan en más o menos a imagen y semejanza de las organizaciones productoras de bienes y servicios. Al final producimos bienes y servicios. Y entonces ahí depende, desde la formación del capital humano, que aquí se ha mencionado mucho, yo creo que nos falta, incluso a los que hacemos comunicación, nos falta alfabetizarnos nosotros mismos y contribuir a llevarle a la gente alfabetización sobre todas estas nuevas cosas. Es muy interesante las conferencias que se han dado hoy de inteligencia artificial. Muchas personas en el mundo, en nuestras sociedades, no tienen idea, incluso consumen cuestiones de IA y no son conscientes, no tienen la capacidad de discernir que es IA. Entonces, eso es lo primero que tenemos que contribuir nosotros. Primeramente, nosotros cambiar nuestras mentalidades, entender que no es una opción, es la opción, y llevar también a la gente, contribuir a que la gente se prepare para eso mismo, para evitar lo que discutíamos ayer, saber identificar una fake news, para lo que hablábamos ayer de los formatos. Alguien lo decía hoy, creo que en la muchas veces el formato está en el reel, que el joven prefiere su tiempo libre, en lugar de hacer contacto con una programación, entre comillas, más seria, una televisora institucional con experiencia, de ver reel de los temas más increíbles del mundo, y a eso dedican su tiempo. Y se informan con lo que aparecen también en ese tipo de los influencers, los youtubers, sin saber que muchas veces no es información certera. Entonces, a veces hay que decir, bueno, vamos a vernos en esas experiencias. No es que siempre va a poder apropiarnos de esas nuevas estéticas o de esas nuevas maneras de hacer, pero no está descabellado que miremos lo que es útil. Y sobre todo, muchas veces descuidamos las métricas de las audiencias. Hoy en día eso es necesario. Y si vamos por aquí y nos estamos dando cuenta que la recepción va por acá, señores, hay que modificar. No es que mi perfil es este y si me ven o no me ven. No, si no me ven no estoy haciendo nada. Estoy trabajando sin sentido. Entonces yo creo que después podemos seguir ampliando, pero los retos para mí lo primero es eso, es que haya un cambio de mentalidad de las propias cadenas televisivas, que entendamos, nosotros tenemos, a ver, hoy veíamos experiencias nosotros tenemos modestas experiencias en muchos temas. Creo que los medios cubanos televisivos lo más que han desarrollado el contacto, o sea, usar las redes como manera de ser complemento de la pantalla. Con las especies de making de los programas dramatizados que van a hacer las novelas de turno. Y eso creo que está bien, lo hemos hecho en el deporte. Por ejemplo, usamos a nuestras figuras más jóvenes, los chicos que tienen muchos seguidores en Instagram, en sus cuentas personales, usamos que son, digamos, figuras públicas que representan a nuestro canal y los utilizamos en función de que nos ayuden a promocionar las programaciones del canal, en este caso el canal deportivo nacional abierto, y ha funcionado. Hace poco fue el aniversario de nuestro noticiero que tiene 44 años y yo le dije a los chicos, aprovechen miles de respuestas de jóvenes que no tienen la idea ni siquiera de la historia de 44 años. Entonces creo que esos ejemplos es lo primario. Ya hay que ir pensando en otros pasos, pero bueno, yo quisiera que mis colegas que son de otras de las nuevas generaciones, nos cuenten su experiencia. Sí, gracias, Carly. Aquí hay varias cosas que yo creo que
que son, digamos, un poco pautas de lo que queremos encaminar. En primer lugar, que somos televisoras públicas y la defensa de lo público. La defensa de lo público no es cualquier cosa, es una defensa humana. Eso por un lado. Por otro lado, la buena noticia es que nosotros somos hijos e hijas de un continente con una gran cultura audiovisual. Porque por lo temprano que llegó el cine a nuestras tierras, en Cuba, por ejemplo, el cine llegó en 1896. Como sabemos, el cine se creó en el 95 y los Lumière, que eran tan buenos desde el punto de vista de la inventiva como en los negocios, enseguida se dieron cuenta que en Cuba y Venezuela había que mandar inmediatamente un representante, y en 1896 fue las primeras sesiones de cine que dio lugar al cine, que después, por supuesto, la revolución en 1959 desarrolla con el Instituto de Arte e Industria Cinematográfica. Pero en nuestro continente, la televisión, la radio, primero, llegó tempranamente con un desarrollo extraordinario de esas radionovelas que son un encanto. Yo no sé si se seguirán haciendo en el resto de América Latina. Aquí se siguen haciendo con una radioescucha enorme de la novela cubana, las novelas universales, todo ese tipo de cosas. Después llegó la televisión tempranamente al continente. Es decir, nosotros tenemos audiencias, quiero decir, como continente tenemos audiencias y públicos con gran inteligencia audiovisual. Por eso rápidamente nuestros públicos detectan qué es bueno, qué no es malo, qué no encaja, qué es asincrónico, etcétera. Y como decía Jesús Martín Barbero, que yo amo tanto, decía, pues estudio lo que le gusta a la gente. Por tanto, hay que mirar todo nuestro devenir, porque ahí están también nuestros nichos de construcción de relatos, etcétera, la sabiduría audiovisual de la telenovela y todo lo demás. Por tanto, en estos escenarios, de todas maneras, nosotros estamos enfrentando grandes desafíos. ¿Cuáles crees tú que son, no solo desde tu posición de realizadora, de estudiosa, sino incluso desde tu generación? Bueno, como programadora de un canal público de Colombia, pertenezco a Canal 13. Canal 13 tiene cobertura a 14 departamentos de Colombia, es decir, más de la mitad de los departamentos, y es una población muy diversa, ¿sí? Porque Colombia está distribuido por diferentes regiones del país, y nosotros tenemos la región amazónica, la región orinoquía y parte de la región andina. Entonces, para nosotros es un gran reto que en un canal regional tengan 3 regiones que son muy diferentes entre sí. O sea, no nos pasa como los otros canales regionales que de pronto ustedes conocen, digamos, Teleantioquia, que abarca a los paisas y tienen una cultura más arraigada, Telecaribe, que es más de la costa, ¿sí? Telepacífico, del Pacífico, por su nombre lo dice, Telecafé, una región que ya abarca más la región central. Nosotros tenemos esa gran diversidad. Y por eso nuestros contenidos tratan de generar diferentes formatos y abarcar un público muy diverso, enfocado en jóvenes, es nuestro principal objetivo. Sin embargo, ya nos estamos dando cuenta que los jóvenes no ven televisión y que ahora están en las plataformas. ¿Y cómo les llegamos a los jóvenes? Sabiendo que siempre ha sido nuestra historia contarle con estos contenidos a los jóvenes, que los jóvenes de nuestra época, de cuando empezó el canal hace 27 años, pues ya hoy tienen 40, ¿sí? Entonces, estamos abarcando las plataformas. Entonces, muchos de aunque tenemos que seguir haciendo televisión porque los recursos los dan para la televisión, las plataformas ya hacen parte de nuestros contenidos. Y abarcamos de que si se hace un programa tradicional tipo magazine, noticiero, siempre debe tener una estrategia transmedia que permita abarcar esa otra población. Entonces, si nosotros tenemos un magazine que va para jóvenes, como se llama Geekers, es del mundo geek, de los videojuegos, del anime, sabemos de que esta población no nos va a ver quizás por la televisión, no va a estar a las 2:30 de la tarde en su casa porque puede que esté en la universidad, en el colegio, pero sí va a estar con su celular, va a tener su Instagram, su TikTok, su YouTube, y quizás si nos ven estas plataformas pueda migrar y le llame la atención cómo prender el televisor, cómo configurarlo para poner la TDT. Entonces,
hacemos esas estrategias para que a través de las plataformas puedan llegar a nosotros y puedan ser parte de estos contenidos. Entonces lo dejamos en YouTube, estos programas, y ahí van quedando en el tiempo, lo van a poder ver cuando quieran, a la hora que quieran, puede que se lo vean completo, puede que no, y quedan ahí en ese espacio. En televisión, estos programas que les cuento lo ven familias y mayores de 40, que diríamos no es nuestro público objetivo, pero en YouTube sí logramos abarcar esa población joven. Entonces yo creo que tenemos que, pues los grandes desafíos es cómo abarcar eso, y yo creo que las plataformas tienen que ser nuestros aliados, y pensar también de que hay otros modelos transmediales que podemos abarcar a través de otras plataformas, de otras formas de contar la historia, de que si estamos haciendo un programa de televisión, pero también podemos incluirles otros formatos, podemos hacer un podcast quizás para Spotify, podemos escribir en la prensa otro contenido sobre los perfiles que no estuvieron allí, entonces empezar a generar esos formatos híbridos para lograr esos diferentes públicos y que no nos quedemos de que, si no nos ven, pues que no nos vean, sino cómo llegar para que nos logren ver en nuestra pantalla principal, pero a través de las otras plataformas. Esta experiencia han logrado extenderla hasta una participación importante de esos públicos en la construcción del concepto de programación. Sí, inclusive yo tengo aquí un ejemplo. Nosotros tenemos un programa infantil que ya está en su tercera temporada, que se llama La Banda de Andy. Es un programa que sale de la pantalla, si quieres el otro, eso, y es toda una estrategia transmedia que se empieza a construir con los niños a través de idas al colegio. Bueno, lo podemos ver, si quieren lo vemos primero y después les complemento Adelante, un poquito, Rolando. porque es un poquito largo, pero para que vean la estrategia transmedia que se tiene. Es 10 minutos, pero sí se escucha. Si quieres, En la páralo segunda ahí. temporada del Entonces, nosotros con este programa, que es un programa tradicional para televisión, 12 minutos, 15 capítulos, pues tenemos la franja de programación normal, los fines de semana, para los niños que ven, pues que sus padres los dejan ver televisión y que están con nosotros, lo tradicional, ¿sí? El presupuesto llegó para eso. Sin embargo, buscamos que Andy saliera de la pantalla y estuviera en diferentes momentos, entonces tiene canciones, visita los colegios a través de la figura, pues como tal del disfraz, tiene cartillas para pintar, libros, videoclips, hace caminatas, hace jornadas de limpieza y entonces logramos como que todo esto se transforme y logre salir de la pantalla para abarcar esos diferentes públicos que no solo nos conocen por televisión, sino que puede que lo conozcan en la calle y les llame la atención ya las demás plataformas en las que se encuentra Andy. Entonces, adelante. Banda de Andy, durante 12 capítulos se viven emocionantes aventuras junto a Andy y sus amigos. En cada episodio, los niños y niñas aprenden de manera divertida sobre el cuidado del ambiente, la importancia del trabajo en equipo, valores esenciales para la vida y también sobre Colombia. De los Andes vengo trayendo con mi ritmo y con mi flow la música que corre por mis venas, endulzando los días como miel. De anteojos negros bailo en la cordillera sin parar, con toda la energía que te traigo, seguro que te voy a contagiar. Recuerda que siempre una amiga. Entonces, con este tipo de canciones, digamos que se empieza a hacer el juego del karaoke, el juego de ir a los colegios a que se aprendan la canción, y empezamos a hacer esta estrategia. Si quieres adelantarlo un poquito. Adelántalo un poquito. ¿Ahí? Sí. En Bueno, esta ocasión, la banda de Andy aterrizó en Villa de Leyva para asistir a la versión número 18 de su Festival Internacional de Cine. La llaneridad se debe celebrar.
Y en Villavicencio nos reunimos para compartir el proyecto Transmedia de la banda de Andy. Y así nos recibieron. Andy estuvo visitando colegios y auditorios llenos de niñas y niños que quieren ser guardianes de la naturaleza, para llevar alegría y un mensaje de paz, amor y cuidado por el medio ambiente. Listo, yo creo que ese es un ejemplo de cómo, además, Andy Cam es una cámara que durante... entonces con ellos así se logró, digamos, una primera temporada, ya estamos en la tercera temporada y cada capítulo ya se basa en lo que los niños fueron construyendo a lo largo del camino, en las propuestas que hacen, cómo quieren los capítulos, qué es lo que está pasando en la región, y ya se empiezan a hacer es como esas otras temporadas con la voz de los niños, y que puedan ser parte y que se sientan como identificados y representados, porque en esta serie hay animales que solo hacen parte nativos de Colombia y que no van a ver en ninguna otra producción, digamos, a nivel internacional, porque son propios de su región, son los animalitos que ven en su cercanía, y esa es como esa representación y esa identidad que ellos sienten cuando ven este tipo de producciones. Muchas gracias. Carlos hablaba de algo que decía, por ejemplo, la opción de pantalla extendida no es una opción, es la opción. De acuerdo con tu experiencia, ¿cuál es tu consideración? Definitivamente es la opción, porque también decíamos cómo llegamos hasta acá, ¿cierto? Claro. El llegar hasta acá es una consecuencia de muchas cosas, avances tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ahorita que, escuchándote, Carlos, que nosotros también venimos del deporte, me puse a pensar cuál fue la última vez que encendí un televisor y puse TV lineal y qué consumí en vivo. Y fue un partido de la Selección Colombia, por supuesto. Y antes de eso, un partido de la Selección Colombia, y antes de eso, un partido de la Selección Colombia. Pero me puse a pensar, además de los partidos de la Selección Colombia, ¿qué consumí este año en vivo? Y es cuando se anunció el Papa. O sea, son los grandes eventos, o que es el deporte, o los grandes acontecimientos noticiosos. Ni siquiera una noticia, porque una noticia ya la tengo acá en mi teléfono, abro Twitter, abro Instagram, scrolleo TikTok. Entonces, digamos que eso que dices es, o sea, llegamos hasta acá por algo que viene hace muchos años, y yo siempre hago el símil con la música. La música nos lo advirtió. Por allá en el 98, 99, se empezó, y digamos las cosas como son, a piratear música, a bajar música, un sistema de distribución, el P2P que se llamaba Napster. Empezamos a bajar la música a nuestros ordenadores, la metíamos a nuestros reproductores y usábamos la música como queríamos, cuando queríamos. Eliminamos el programa de rock de 6 a 8, eliminamos el programa de 2 a 4, etcétera, etcétera, y es casi que nos da ese cambio. Obviamente la tecnología nos va avanzando, pero ese ahora y ese cómo llegamos hasta acá, digamos, yo creo que es una consecuencia de mucha cosa, y también creo que viene del espíritu de las personas. ¿Por qué? Porque a nosotros estamos acostumbrados a que las 7 de la noche era el noticiero, por lo menos en Colombia, 7:30 empezaba las franjas de novela, ¿cierto? Y así era de lunes a viernes, el fin de semana era variedades, etcétera, etcétera. El cable llega a la mitad de los 90, entonces el cable te llevó a que te migras de la televisión pública o la televisión privada y te salías un poquito de las novelas y te veías las series americanas, europeas, pero sabías que una era a las 8, que una era a las 10, que una era el lunes, un miércoles y la otra los domingos, por ejemplo, para ver las repeticiones. Llevamos ya 20 años consumiendo como queremos. Entonces yo creo que, y lo que decía Natalia es muy importante, más allá de que decir que todo está mal o que esta revolución o que las pantallas, también es tratar de educar a nuestra audiencia y entenderlas, ponernos un poquito del lado. Ayer se decía algo muy importante: ¿qué pasa si una noticia la tengo que dar dando un bailecito? Puede sonar lo más impuro del mundo, pero capaz, ¿sí me entiendes? Capaz, y no es simplemente para ser mendigos de likes, mendigos de visualizaciones, sino es para que nos entiendan, porque no puede ser que la audiencia más jóvenes o los chicos pues vayan a crecer solamente pegados a unas pantallas viendo algo que necesitan, que es entretenimiento, pero también deberían crecer viendo contenido de valor, etcétera, etcétera. Tú hablabas, por ejemplo, que acá son las radionovelas y que se siguen haciendo. Digamos que hablo por Colombia, no hay radionovelas, pero ¿qué hay? En el mundo entero se han producido podcasts de ficción. ¿Qué son? Son las radionovelas. O sea, es muy, muy chistoso, y siempre lo hablo con Paco, es como que siempre volvemos a lo mismo.
¿Sí me entiendes? O sea, un podcast de ficción es una radionovela que se Exacto. inventó hace más de 60, 70 años, ¿cierto? Y es lo que Sí, yo consumimos. soy una seguidora de Radio Cadena Ser, Ajá. de un podcast que se llama Un libro, una hora, Imagínate. que es justamente una dramatización que a mí me encanta, entre otras cosas, porque me remite mucho a la radionovela cubana, Exacto. aquello de mi abuelita. Y entonces vemos esto y decimos, wow, el caso 63, el mejor podcast de ficción. Sí, es algo que no es nuevo y no está mal que no sea nuevo, ¿sabes? Otra cosa importante, ¿qué es lo que más se consume ahorita el podcast en video de entrevista? ¿Sí me entiendes? O sea, podcast de cientos de millones de visualizaciones, monetizados. ¿Qué son? Programas de entrevista como los que veíamos hace 20, 30 años. Lo que pasa es que puede que te duren 3 horas porque pues no necesitas el aire. ¿Cómo se promociona y cómo vendes esta agua? Con una mención. O sea, hablando el host del podcast te dice, agua San Joaquín, no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, no está haciendo nada diferente a lo que hacía. ¿Qué cambió? La pantalla y el tipo de consumo, y es lo que no podemos dejar atrás. O sea, por ejemplo, con el documental que ayer nos hablaba Alexandra, el de 1994, que pudimos hacer, digamos que esa transmedialidad, hubo un libro y nosotros digamos que un spin-off de eso, guiño ahí para ver si lo hacemos, es, digamos, se nos quedaron horas de entrevista pues en el ¿cómo se dice? En el cutting room, sí, en el cutting floor, perdón. Que eso puede ser un podcast, eso puede ser bytes para que la gente lo vea y finalmente eso, las pantallas y todo eso es el por qué llegamos acá, es una razón y una consecuencia de que finalmente decimos murió la televisión, murió el cine, pero el contenido está más vivo que nunca. O sea, pues claramente los dos primeros no están muertos y no van a dejar de morir. ¿Por qué? Así suena contradictorio, porque el contenido vive. Mientras haya contenido, va a haber plataformas, ¿sabes? Claro, aquí el reto está en cómo nosotros hacemos dialogar estas plataformas para que la televisión no muera. Porque yo coincido contigo, ¿eh? De algún modo siempre regresamos a aquello que siempre nos hizo feliz, como dice el viejo proverbio. Entonces, no estoy segura de decir, pienso dos cosas. Una, algo que algunos teóricos y realizadores han dado en llamar la soberanía narrativa, que es la posibilidad de poder contar a nuestro modo, a modo que cuentan los contextos, a modo que cuentan las comunidades, a modo que cada quien tiene para contar, el modo en que los colombianos cuentan, el modo en que contamos los cubanos, en fin, la soberanía narrativa. Y hay otra cosa que yo creo que es imprescindible, quisiera que me dieran su opinión, es la participación activa, decisiva de los públicos en la construcción de los contenidos, donde se vean representados de verdad. Es decir, los hagan de verdad, sean parte de verdad. Y como nunca antes, la vida nos los pone fácil, porque hoy las tecnologías nos permiten que todos produzcamos. A tipo DJ, como dice Omar Rincón, es decir, todos somos un poco DJ, ya no prosumidores, sino DJ, que me parece muy, muy simpático, muy gráfico de lo que está sucediendo, pero la posibilidad de que las tecnologías, la gente produzca, y nuestras pantallas se llenen de esas producciones, tal vez significaría, no sé, un explotar de la televisión que tenemos concebida, etcétera. Pero lo que yo sé es que, por ejemplo, a la gente en las televisoras locales les encanta sus televisoras, ver si ahí protestan por tal cosa o dan a conocer una historia determinada suya, etcétera. Aquí seguro todos recordamos cuando la explosión o el suceso que hubo con Fukushima, la central nuclear de Fukushima. ¿De dónde salieron las principales imágenes, fotografías, gráficas, referencias, de todo lo que se publicó durante días y días y días? ¿De dónde salieron? De la gente. De la gente. Sencillamente las hizo la gente, las contó la gente, las produjo la gente, las socializó la gente. Y entonces yo quisiera que me dieran ustedes algunas ideas o expusieran algunas ideas de el lugar de la gente en estos desafíos que tenemos por delante. Sí, yo concuerdo contigo. Yo creo que la televisión ahí sería, o sea, tiene que mantener su responsabilidad social, pero se pueden aprovechar muchas cosas. Y sobre todo los contactos, por ejemplo, los programas informativos, este tipo de reportajes, muchas veces no nos acercamos a los protagonistas esos que son los que quieren verse. Alguien decía aquí que la gente quiere verse, la gente quiere representarse. Sí, lo decía Alexandra, Ajá, creo. Alexandra. Claro. Y es cierto, y por eso en Cuba pasa, las televisoras locales muchas veces son mucho más atractivas para los públicos
que quizás las emisiones nacionales, mucho más, digamos, con un lenguaje más de élite, más no sé cuánto, y eso es importante. Pero eso puede lograrse, lo que estamos hablando, en la confluencia de pantallas. Claro. O sea, la pantalla tradicional mantiene la programación, digamos, por el momento va a ser más parecida a lo que hemos venido con las modificaciones en estilo, en estética, quizás, pero podemos usar el resto de las plataformas que tenemos para esa sinergia entre unas y otras, y unas llevan a las otras. Pasa mucho, por ejemplo, en los eventos, vuelvo con el deporte. La gente le encanta que en las transmisiones deportivas, y nos está siguiendo fulanito desde no sé dónde, no sé cuánto, y increíblemente la gente como que se siente realizada, y tenemos miles y miles y miles de gente que simplemente para que mencione que nos están viendo, que están viendo la transmisión abierta. Entonces son gente que ganamos, que los atrapamos para la pantalla tradicional. Yo coincido con Juan Pablo. Hoy aquí yo te puedo asegurar que la población joven ve deporte, sobre todo fútbol, y la población mayor ve telenovelas. Es la realidad. Bueno, no estoy hablando con números en la mano, pero es la realidad que tú percibes en la calle. Incluso los informativos, muchas veces la gente no los sigue, los informativos tradicionales, porque se informan por muchas vías. Entonces, los informativos tienen la obligación de usar esas posibilidades que tienen, de llevar a los nuevos dispositivos su propio contenido responsable de hacer noticias verdaderas, o sea, una información seria, responsable, pero a la manera que la gente quiere verlas. No el informativo tradicional, que va a seguir, tiene que seguir. Pero la generación mía, nos educamos de esa manera, pero la que viene detrás ya distinta, y la de ustedes es totalmente distinta, la de mí es totalmente distinta, es lo que dice Juan Pablo. No se sientan a ver un noticiero de televisión. Y son gente preparada, profesionales, no se sientan a ver un noticiero de televisión. Y además te cuestionan, ¿para qué? Si ya yo sé todo lo que pasó en el día de hoy. Entonces hay que buscar recursos, hay que buscar resortes para hacer más atractivas esas propuestas, incluso de pantalla abierta todavía. Claro, porque... ¿Cómo hacer? Hoy Diana Rosa decía algo, ponía unos reportajes muy interesantes de la ciencia. El matemático con los malabares, mira qué interesante. Exacto. Cualquiera. Ayer también se hablaba de entretenimiento, que el entretenimiento tiene que ser poco serio. ¿Por qué no podemos entretener con un programa de ciencia? Bien hecho, bien pensado, con lenguajes que puedan dirigidos a los más jóvenes. O sea, yo creo que es tener conciencia de que el momento que estamos viviendo hoy, o sea, no es el futuro, es el presente, es diferente. Para ellos es más fácil, porque nacieron con una tabla en la mano. Todavía en algunos medios, en el caso cubano me refiero, hay cierta reticencia al cambio. Y queremos mantener mucho el espacio, digamos, desde mi óptica, el espacio unipresente de lo tradicional. Y lo otro es complementario. Yo creo que hay que buscar ya un equilibrio, cada día más equilibrio, para que lo tradicional mantenga la fuerza y la responsabilidad que tiene en la sociedad de hoy. ¿Ustedes qué creen? A ver. Bueno, yo creo que pues la televisión todavía tiene su magia, porque lo que tú mencionas, la gente todavía se quiere ver en la pantalla, así ya tenga redes sociales. Nosotros tenemos un caso muy particular, y es que teníamos un programa musical que consistía en poner videoclips, ¿sí? Lo normal, y empezamos a hacerlo pues desde que empezó el canal. Esto era muy famoso porque se mandaban mensajes de texto donde la gente decía quiero tal videoclip, y no existía YouTube en esa época, entonces era el MTV colombiano, donde poníamos videoclips, y porque las disqueras nos enviaban las canciones. Esto se replicó 20 años después, en el 2020, en pandemia, pero había muchos incrédulos, donde nosotros lo propusimos y nosotros decíamos, volvamos a poner videoclips, pero que la gente los pida, y nos decían, ¿y la gente por qué va a pedir un videoclip si lo puede ver en YouTube? O sea, ¿qué sentido va a haber? ¿Y qué sentido ustedes vieran los K-popers, los que escuchan pop coreano? En Facebook nos hicieron una campaña donde ellos ponían una y otra vez los videoclips que querían poner en tendencia y que en el canal no los quitáramos, y empezaron a poner los links, y ponían hasta el link
de YouTube para que lo pusiéramos en el canal. Mira qué lindo. Y se volvió, o sea, más de 7.000 solicitudes, quiero esta canción, quiero esta otra, no, es que en Canal 13 lo ponen todos los martes y fuimos tendencia en Twitter, o sea, eso se volvió viral y nosotros éramos claro, estaban potenciando que su artista saliera en televisión y está saliendo mi mensaje y se tomaban como la dedicatoria, dedico esta canción a no sé, y nosotros éramos, ¿qué es esto? ¿En serio esto está pasando? La gente, porque es así. Claro, era la magia de la cajita, o sea, todavía verse ahí, que ver su mensaje, ver su artista y que lo estuvieran pasando por televisión, K-pop, eso era lo máximo, porque en ningún canal de Colombia están pasando esa música. Entonces, todavía existía como esa magia. Otra cosa también particular es que pues en Colombia el 73% de la población tiene internet. ¿Qué pasa con la otra población que todavía no tiene acceso completo a internet? Ver la televisión tradicional. Sí, porque puede que en su celular tenga WhatsApp, hay unos planes que dicen tienen minutos y WhatsApp y Facebook, pero no nos van a poder ver por streaming, Instagram les puede bajar los datos, se les consume mucho internet y todavía nos llegan estudios de que ven Canal 13. Ay, ¿por dónde se enteraron? No, es que lo vemos por Canal 13, o sea, como que esa información, aunque nosotros tenemos la sede en la capital, que es Bogotá, pero en las regiones que están más apartadas, pues si no tienen ese acceso, el único acceso muchas veces es nuestro canal que tienen en TDT, es el canal público y los 2 canales privados. Entonces nosotros somos la oferta de televisión pública. Entonces, digamos que claro, y le seguimos apostando a lo digital y es nuestro fuerte, pero descuidar, o sea, no podemos descuidar esa pantalla tradicional porque todavía están esas personas que somos el único acceso al que ellos pueden llegar. Nuestro enfoque, por supuesto, es lo cultural y tratamos de enfocarnos allí y también la inclusión, o sea, como que el tema de que ellos también se vean incluidos, identificados y representados, ya que en los otros canales no lo van a ver, porque los otros canales privados no van a hablar de esas regiones, a no ser que pase algo negativo o alguna catástrofe, ahí sí son prioridad esas regiones. Pero si es algo positivo, pues lo van a encontrar en el canal. Entonces yo creo que eso, la esperanza ahí está todavía para esa pantalla tradicional y un equilibrio, como tú lo mencionas, de no descuidar las plataformas, porque claro, toca seguir abarcando el 73% que sí tiene internet, entonces tiene que existir. No, en Cuba pasa algo parecido. De hecho, la población mayor, que Cuba es una población envejecida, mucha gente sigue viendo la televisión y eso que yo decía no es que sea absoluto. Los informativos, las personas mayores los ven sí, como son religiosos viendo los informativos. Sí, hay una... Pero me refiero a toda la nueva mentalidad de las generaciones más jóvenes que cambiaron sus maneras de ver la vida a partir de que la vida, o sea, el dispositivo... Aquí nosotros tenemos muchos retos por delante porque fíjate, como se hablaba también aquí en estos espacios, es decir, el tema pantallas, plataformas, etcétera, ha ido definiendo tanto nuestra vida que tal vez entonces los alternativos vayamos siendo entonces los que defendemos la televisión pública, los que defendemos algunas cosas de la televisión tradicional, que son, o de la comunicación tradicional, que son de todos los tiempos, como tú apuntabas, por ejemplo, participación real de la gente, sentirse involucrado de verdad, y por tanto, al sentirse involucrado de verdad, pues me importa, y estoy ahí, fíjate cómo subieron las audiencias, fíjate el impacto que tuvo después en las otras plataformas, y así algunos otros aspectos. ¿Cuáles consideras tú, Pablo? Yo creo que los aspectos ahí más importantes para tener en cuenta son 2 y obviamente teniendo en cuenta mi rol, que es un poco más fácil, ya que nosotros producimos contenido, no nos encargamos de emitirlo y todo, ¿cierto? Pero creo que, y quedándome un poquito escuchando a todos ustedes, es, o sea, ¿qué quiere la audiencia? Y la audiencia misma. ¿A qué voy? Nos han dicho... las películas ya no tienen éxito, la gente no ve televisión, la gente no escucha música, pero si tú le das ese producto, si lo logras encontrar, que es lo más difícil, va a ir. Este ejemplo que tú acabas de decir de los K-popers, ¿cierto? Hace 2, 3 años, de la nada, la Barbie y Oppenheimer, 2 películas totalmente opuestas, reventaron no solo los teatros de Estados Unidos, sino del mundo entero. Se creó un hashtag para los 2, se volvieron los eventos de junio a agosto del 2023. ¿Por qué? Porque la audiencia se encontró algo que lo identificaba. Una película muy seria sobre un suceso y pues el ícono mundial del consumismo como era la Barbie.
¿cierto? Hoy en día eso es lo más difícil de lograr, y por eso cuando digo contenido de audiencia tenemos que descifrar a la audiencia. Y para descifrarla tenemos que saber qué quieren, qué piensan, cómo consumen y qué quieren consumir para darles ese contenido. No todo a la medida, no todo debe ser así como alimentado con cuchara, pero por lo menos no deberemos hacer contenido por lo que funciona y ya no, sino también entendiéndolos un poco. Creo que el ejemplo, insisto, esto del K-pop es demasiado bueno porque sabemos que es una audiencia que nosotros lo llamamos el fandom, los fanáticos que te van a responder a cualquier cosa, y se agarró un concepto viejo que aparentemente no iba a funcionar, se lo adaptaste, y estoy seguro, y te escuché, decía que la gente hasta pensaba, ¿será que mis mensajes pueden salir en televisión? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, claro. Cosas que para nosotros hoy que los vivíamos en su momento, Claro. en esos, o en la misma radio cuando te decían un saludo, pues es como ese tema primerizo, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que unir esas dos vertientes, que son las más obvias, pero a la vez es lo más difícil. O sea, creo que ese es el principal reto que se tiene, porque sin audiencia no hay contenido, pero sin contenido tampoco hay audiencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque además yo creo que lo que estamos abocados es a una construcción común de sentido. No solo qué es lo que tú quieres escuchar o qué es lo que quieres mirar, etcétera, etcétera, sino que entre los dos construimos. Porque también nosotros tenemos una responsabilidad que no podemos obviar, que es una responsabilidad formativa. Y esa responsabilidad formativa pasa también por crear valores, como ya habíamos hablado, por la ética, sobre todo los valores éticos que cada vez son más transversales en el mundo que estamos viviendo, a todo lo que construimos. Y entonces Valores ciudadanos también. Exacto, valores ciudadanos. Y tienen que ver también lo que hablábamos ayer y me quedé pensando, porque cuando ustedes hablaban del contenido generado por los usuarios. En Colombia en los últimos 4 meses han habido muchos hechos noticiosos, nuestro país tiene mucho, pero pues me quedo con uno que pasó el fin de semana, que no creo que amerite ser top 10, pero ya les explico por qué lo voy a llamar. Y hace 4 meses pues hubo un atentado a un candidato presidencial, ¿cierto? ¿Cómo se consume la mayor cantidad de noticias de esto, más allá de que la radio obviamente subió el rating porque salía todo el mundo, la televisión? O sea, el nombre de ese candidato presidencial, 1.200.000 tweets los primeros 3 días después de haber recibido el atentado. Videos, los que quieras, o sea, entonces teníamos el video de la persona que le dispara de frente, de atrás, todos los ángulos, y en tiempo real vivimos eso. O sea, pensemos, no sé, hace 40 años un tema lo mismo, nos tocaba esperar el noticiero. Ahora, ¿qué es lo malo de esto? Pasaron 75 fake news alrededor, que está bien, que es una bala de goma, que se murió ahí, que un escolta le disparó, o sea, me estoy inventando de todo. Y el sábado, que no es tan importante, pero había un concierto muy importante en Bogotá y se canceló. Se canceló, el estadio o el lugar, digamos, es nuevo, ya ha tenido muchos problemas, y todo se enteró fue en tiempo real. Ni la promotora hablaba, digamos, dio la noticia, el artista no comunicaba, el management tampoco, y todo era el timeline de Twitter así. O sea, Kendrick Lamar se llama el rapero, un rapero americano, decía, no sé, 450.000 tweets solo en Colombia. Una cosa de loco, ¿sí me entiendes? Y todos los videos, lo que pasaba en la logística, lo que pasaba en la fila, tú tuviste casi que un informativo del concierto realizado por la gente. Entonces, yo creo que esa cabida y ese contenido generado por el usuario siempre va a ser importante, pero ahí también preguntámoslo, ¿nos cabe en nuestra pantalla o la pantalla o el medio es definitivamente las redes sociales? Porque pues de pronto está ahí, o sea, ¿para qué de pronto vale la pena replicarlo? O sea, ¿por qué de pronto competir con ellos? Compitamos diciendo la razón por qué se canceló el concierto, Correcto. que hasta hoy no es clara, ¿sí? Hasta hoy que ya es miércoles, Exacto. entonces es creando vivamos de la nuestra propia construcción, Ajá, con toda la exactamente. responsabilidad que nos toca. Además, la gente Claro. sigue confiando en las televisoras institucionales, porque dicen, esta gente no me van a decir un fake news, ¿no? El ciudadano un medio. Todavía nosotros tenemos el nicho de la credibilidad. Si salió en el noticiero, ahí es Exactamente, eso debe ser verdad, efectivamente. Me gustaría ir cerrando ya en la tarde y entonces, bueno, con algunas palabras, frases sintéticas de ustedes en cómo avisoran el porvenir, de acciones para el porvenir, claro, queriendo lo que queremos. Salvar a la televisión pública, es decir, no librarla de ningún modo de las batallas que estamos asistiendo como humanidad desde el punto de vista cultural y tecnológico,
y preservando todo lo bueno y sabio que nos ha legado hasta hoy? Bueno, yo te diría creatividad. Creatividad en función de seguir cumpliendo esa responsabilidad. Hoy estamos abocados a constantemente estar buscando nuevas variantes, nuevas maneras, investigar. Yo creo que la investigación nos va a ayudar muchísimo, porque estamos viviendo una etapa de novedades en el día a día y tenemos que ir sobre la marcha, ir viendo resultados, incluso hasta teorizando desde el punto de vista de estudios serios de investigación, porque estamos viviendo un cambio o sea, los últimos años han sido un cambio de paradigma totalmente en cuanto a la televisión, como la teníamos concebida, como la única, la intocable. Pero yo diría, reitero, mucha creatividad. Con creatividad usted puede lograr el balance necesario de atraer los públicos en una sinergia adecuada con esas, esos nuevos medios sociales, esas redes que usted sabe que puede quizás alar público. Quizás yo ponía el ejemplo de que quieres promocionar determinado programa, bueno, pues haces una especie de making, de atractivo, como el caramelito para llamar al... De un bailecito, por ejemplo. Bailecito, o sea, creatividad es lo que nos toca. Y bueno, formación. Formación en eso, en que cada día el personal técnico, artístico, periodístico esté más preparado para ser, digamos, hombres y mujeres con múltiples capacidades para poder hacer una programación a tono con los tiempos que estamos viviendo. ¿Ustedes tienen la palabra? Bueno, yo creo que la televisión debe continuar siendo ese espacio de representatividad de la población, donde se puedan ver representados, pero también identificados, o sea, como que esa identidad esté ahí reflejada. También siento que es el espacio para las minorías, la televisión pública, para contar ese tipo de historias que no son contados en la televisión privada, sino que lo podemos contar en la pública, como el tema de mujeres, étnicos, las personas con discapacidad. Es el momento para contar ese tipo de historias. Y es muy importante contarlos a través de la creatividad, como tú lo mencionas, y también no dejarlos pues como desde lo tradicional, como que sea aburrido. Sí, porque muchas veces decimos, es que esas historias son un poco ladrilludas, tediosas, no provocan rating, no logran abarcar a todas las audiencias. No, yo creo que hoy en día hay tantos formatos y tantas formas de contar las historias que lo podemos hacer divertido, que la gente se enganche, que las nuevas generaciones se enganchen a este tipo de historias que valen la pena seguir contándolas, contar lo rural, contar el medio ambiente, o sea, la ciencia, como lo hemos venido hablando, pero de forma entretenida, divertida, y que las nuevas generaciones queden atrapadas en eso. Hace poco nosotros tenemos una experiencia también que quería mostrarles, y es sobre una producción de inclusión social, sobre discapacidad auditiva. Pues estamos en 2025, es la primera vez que se hacía una producción sobre danza inclusiva, y pues la forma en que se quiso contar precisamente era esa, como de manera creativa, entretenida, nada lastimera, o sea, porque eso era en el siglo pasado, donde había que pesar por las personas con discapacidad, ¿no? Hoy en día todos somos iguales, todos tenemos nuevas capacidades, somos capacidades diversas. Entonces yo creo que esas son ese tipo de experiencias que deberían contarse, y del reto de la televisión para poder llegar a esos públicos. Vamos a dejarlo para cerrar el video, y entonces vamos a dar la palabra. Perfecto. Yo me quedo en creatividad, lo que hablábamos, pero también es darle a la audiencia de pronto lo que no está consumiendo en otro lado, ¿cierto? Y hablo un poquito de lo que pasa en Colombia. Colombia es un país con demasiadas cosas por contar, más allá de lo que sabemos, todo el tema de nuestra propia diversidad, de lo que pasa, sino que hay muchas historias que no contamos. O sea, nosotros hace 3 años se nos ocurrió, hace 5 años, de hecho, en una llamada, Paco, a mí en plena pandemia, ¿por qué el año 1994 fue bisagra en Colombia? ¿Por qué es un antes y después? Y empezamos a pimponer y dijimos, Dios mío, lo presentamos, salió, se estrenó, y uno nunca va a saber si eso va a tener éxito o no. Lo hace pues porque está bueno, porque todo el mundo creyó en él, pero pues está la incertidumbre.
y con los resultados que sabemos, y sobre todo hablando con gente joven, sobre todo la gente que trabaja con nosotros, que en 1994 no había nacido, la reacción es: yo no sabía que eso pasaba en mi país, ¿cierto? Entonces, no digo que hay que hacer 1995, 1997, sino es, o sea, el país tiene demasiado, por lo menos nuestro país, mi país, tiene demasiadas cosas por contar, y no se trata de educar por educar, sino es darle a la gente lo que no se encuentra en otro lado. De hecho, en la literatura también lo hemos perdido un poco. Yo me voy a librerías viejas a hacer la investigación de ese documental y encuentro una serie de libros que ustedes hoy no lo ven. ¿Qué estaba pasando con el presidente en esa época? ¿Qué pasaba con la economía? Hoy no se hace, porque hoy se consume otra cosa. No estoy diciendo que todo tiene que ser nostalgia, pero de pronto hay un nicho o hay un tema que, contado con modernidad, contado con el lenguaje de ahora, las personas van a poder pensar o van a poder caer en cuenta en dónde vivimos, ya sea para aprender o incluso para no repetir de errores. dónde venimos, y un tema fundamental que se trata, es decir, de la memoria. De la memoria, que es un bastión tremendo contra los tiempos de la desmemoria y la fake news. Y contar el territorio también. Claro. Que a veces uno siempre mira como para afuera, que hay lejos, al lado están las historias. Exactamente. No, y tú ves, y tú entonces entras a plataformas, que a Netflix, que a Max, y ves historias casi que son muy micro de cosas que pasaron, pero ¿por qué te hacen un documental de esto? O sea, uno de los documentales más exitosos de Netflix hace un par de años fue de un chico que le escribió a Pepsi por una promoción que se ganaba un avión, o sea, que se llama Pepsi, ¿dónde está mi jet? Y dice, pero ¿de dónde salen 3 episodios? Pucha, Colombia tiene esas cosas, de pronto un poquito más macro, no tan micro en el sentido de encontrar ese cuento, pero es eso, y estoy seguro que los jóvenes que no lo ven como un material didáctico, sino también de entretenimiento, que es lo más importante. Y la reacción era que la conseguimos lograr, eso fue de las cosas que más orgullo nos dio, es cada vez que lo veíamos con gente que no estaba viva, era, ¿en serio? ¿Eso pasó? Y con los que son de nuestra edad o incluso mayores, como mis padres, etcétera, te decían, yo no me acordaba. Y ya por lo menos 90 minutos o 80 minutos te hicieron servir. Entonces creo que todo eso, el contenido del documental te sirve para eso, la verdad. Sí, Mari, porque yo solamente sumarle a lo que decía Juan Pablo, todo eso al final pues es un refuerzo de la identidad, que es uno de los valores principales que tenemos que proponer nosotros como televisoras públicas. Y en eso, me permiten, yo tengo que hacerle propaganda al deporte, lo logra el deporte. Cuando Mijaín López el año pasado en los Juegos Olímpicos ganó su 5ª medalla, el primer hombre, o sea, la primera persona que lo logró en la historia, se paralizó el país. Y nosotros fuimos partícipes porque lo contamos. La imagen estaba en todos lados, pero narrada por nuestro... O sea, la historia contada por nosotros. Nuestro relator, bueno, ganó un premio, un concurso. Y eso, la gente se erizaba, se le subió el orgullo patrio, el orgullo de... Somos los cubanos, somos los mejores. Entonces eso es importante, aprovechar esos nichos como de contarnos a nosotros mismos. Exacto. De una manera, con un lenguaje que podamos captar a todo el mundo, pero con la responsabilidad que tenemos como televisoras públicas. De construir tejido social. Entonces, muchas gracias. No, vamos ustedes, a terminar claro que con sí. el pequeño audiovisual. ¿Qué tiempo tiene? 1 minuto, muy bien. Lo que vamos a hacer es que te vamos a poner 5 géneros colombianos, ¿sí? Las personas sordas no conocen las músicas tradicionales de las regiones, son muy poco. La mayoría conoce la salsa, sí, la baila. Hermoso. Espectacular. Recorded in the competition. Bueno, muchas gracias nuevamente, y les deseo mucha salud y suerte a TV Morfosis, y que se convierta cada vez más en ADN para nuestro futuro. Agradecemos a la moderadora y a los panelistas, y tenemos ahora un momento para reciprocar el aprecio y la solidaridad de ATEI.
Ayer se le entregaba el sello 75 aniversario de la televisión a Alexandra Falla, presidenta de ATEI, y anunciábamos también su entrega al secretario general de la Asociación de Televisoras Culturales y Educativas Iberoamericanas, el doctor Gabriel Torres Espinosa, secretario general de la ATEI. Entrega el sello el director general de la televisión cubana, José Carlos Zaragoza, y lo recibe Gabriel Torres Espinosa, secretario general de la ATEI. Bueno, para nosotros una breve palabra. Ayer fue el inicio del encuentro. Había mucha tensión, estábamos casi iniciando. No pude hacer esto que voy a hacer ahora con Gabriel, pero igual a Alexandra le dirijo las palabras, porque este sello no es entregar un sello por entregarlo, es entregar un sello porque de verdad consideramos que se merecen esta distinción. En el año del 75 aniversario de la televisión, Alexandra ayer explicaba, en su conferencia, cómo Cuba contribuyó de manera importante a la fundación de la televisión colombiana. Y así también en otros lugares del planeta, incluso no solo en Latinoamérica, sino en otros lugares también contribuyó. Pero el hecho que nosotros que estamos instaurando este sello ahora a propósito del 75 aniversario, lo estamos haciendo y entregándoselo a ustedes, también estamos entregándoselo a la organización, se lo estamos entregando a todo lo que han hecho ustedes también por impulsar las políticas públicas de la televisión, no solo en el área, sino en la región y en Iberoamérica en sentido general, pero también por la deferencia de incluirnos a nosotros también como una parte importante de esa organización y permitir que nosotros también en nuestro país, siendo anfitriones, tratamos de hacer lo mejor posible. También hagamos una contribución a la organización y a la televisión y a los saberes que podamos acumular juntos. Y por tanto, todo el esfuerzo que ustedes hacen está premiado con este sencillo homenaje, pero yo creo que para nosotros vale mucho que en el 75 aniversario de la televisión cubana ustedes reciban este reconocimiento. Era un deber que tenemos además nosotros. Gracias. Bueno, concluye TV Morfosis Cuba 2025, 75 años de la televisión cubana, una apuesta al futuro. Le hago llegar el agradecimiento a los panelistas extranjeros y cubanos, a moderadores, al equipo de streaming que ha llevado esta señal a todos los canales de ATEI y a todos cuantos han hecho posible la realización de TV Morfosis Cuba 2025, 75 años de la televisión cubana, una apuesta al futuro. Nos vemos en otra edición, posiblemente en marzo de 2026. Aquí estaremos. Muchas gracias. Hace 75 años, la televisión cubana encendió por primera vez una pantalla y cambió para siempre la forma de ver el mundo. Del blanco y negro al color, de la señal análoga a la digital, la televisión ha acompañado a generaciones, contando historias, educando e inspirando. Este 30 de septiembre y 1 de octubre, el histórico Hotel Parque Central de Cuba será el escenario de TV Morfosis La Habana. 2 días de encuentro y reflexión para imaginar juntos la televisión que queremos construir. TV Morfosis La Habana, 75 años de televisión cubana, una apuesta al futuro.